Un placer recibirlos aquí. Un placer recibirlos aquí. Bienvenidos a un nuevo video de Ingredientes Latam. ¿Qué tal? Hoy traemos un briefing de inteligencia de mercado que va directo al grano. Pensemos en esto. ¿Cómo transformamos ese suero de leche, que hoy literalmente se va por el desagüe como un residuo más, en un ingrediente funcional que se vende al triple del precio de la leche convencional? Ese es nuestro objetivo hoy. Vamos a trazar una ruta clara para tomar esas operaciones lácteas tradicionales que, seamos sinceros, suelen tener márgenes de ganancias sumamente apretados y convertirlas en líneas de producción increíblemente rentables. No es solo un repaso científico más, es un análisis estratégico sobre cómo una sola molécula puede cambiar por completo las reglas del juego para toda la industria. Empecemos. Nuestra agenda estratégica de hoy cubre 6 pilares clave. 1. La crisis del commodity. 2. La ciencia detrás del queratansulfato. 3. La biotecnología y sus ventajas clínicas. 4. La ingeniería de procesos, del suero al ingrediente. 5. El mercado, es decir, de la molécula al anaquel. Y 6. Nuestra conclusión y ese tan esperado retorno de inversión. Pasemos a nuestra primera sección, la crisis del commodity y el límite de la nutrición básica. Tenemos que ser muy realistas sobre la economía láctea de hoy. El negocio de simplemente procesar y envasar leche básica ha dejado de ser una estrategia de crecimiento viable. Los costos operativos no dejan de subir, los insumos varían constantemente, pero vaya, los precios en los estantes permanecen prácticamente estancados. Por un lado, la leche convencional está atrapada en una verdadera guerra de centavos, sufriendo las presiones clásicas de un commodity de bajo margen. Pero en el otro extremo tenemos los lácteos funcionales. Estos actúan como verdaderos sistemas de precisión de altísimo valor. Al añadir bioactivos muy específicos, no solo nos diferenciamos absolutamente de la competencia, sino que justificamos precios en el mercado que pueden triplicar el valor del producto original. Ese retorno de inversión, o ROI, en lácteos funcionales es hoy por hoy el motor de crecimiento real, la verdadera línea divisoria entre apenas sobrevivir y ser altamente rentables. Para lograr esta transición en el modelo de negocio, hay un concepto que debemos dominar, el upcycling industrial. Y a ver, no hablo de una simple iniciativa verde para quedar bien en el reporte de sostenibilidad corporativa. Para nada. El upcycling industrial es una estrategia financiera sumamente agresiva. Es fundamental dejar de ver el suero de leche o el suero de mantequilla como un dolor de cabeza logístico o un gasto perpetuo en plantas de tratamiento de aguas, y empezar a verlo como lo que realmente es, una mina de oro dentro de nuestros propios desperdicios diarios. Lo que antes tirábamos asumiendo una pérdida, ahora representa la materia prima base para desarrollar la suplementación de vanguardia del futuro. Vamos a la sección 2. La ciencia del queratansulfato, el bioactivo de nueva generación. El protagonista absoluto de este giro financiero es el queratansulfato. La medicina ya lo conocía muy bien por su presencia vital en la córnea y el cartílago humano, pero la ciencia reciente acaba de confirmar su rol natural y fundamental dentro de la matriz láctea. Es un glicosaminoglicano sulfatado con una arquitectura verdaderamente única. En la leche viene naturalmente adherido a las proteínas de la membrana del glóbulo graso, específicamente una glicoproteína llamada musina 15. Y un dato clave para quienes analizan el valor biológico, sus niveles son extraordinariamente altos en el calostro. Esto demuestra su rol intrínseco en la protección inmunológica temprana y el desarrollo intestinal, una potencia natural que la biotecnología moderna ahora busca replicar a escala masiva para el consumidor final. Para los analistas técnicos y los ingenieros de formulación, mirar su estructura química explica exactamente por qué este bioactivo vale tanto. A diferencia de otros glicosaminoglicanos tradicionales, el queratansulfato es radicalmente distinto porque no tiene ácidos urónicos. En su lugar, está compuesto por una compleja cadena de polilactosamina formada por galactosa y N-acetilglucosamina. Son precisamente estos intrincados enlaces, sumados a su alto grado de sulfatación, los que le otorgan una resistencia estructural incomparable frente a la degradación y un poder biológico profundo cuando interactúa con el cuerpo humano. Pasemos a la sección 3. Biotecnología de precisión y las ventajas clínicas que validan este valor en el mercado. Aquí es donde la ciencia justifica el precio, porque las ventajas clínicas operan en múltiples frentes sistémicos. Primero, resiste la acidez extrema de nuestro estómago, llega completamente intacto al colon y actúa como un prebiótico altamente selectivo que hace explotar el crecimiento de bacterias buenas, como el Lactobacillus. Segundo, esa fermentación genera ácidos grasos de cadena corta, claves para regular el metabolismo celular y modular perfiles de obesidad.
Tercero, y esto es un cambio de paradigma para la salud articular, reduce las citoquinas proinflamatorias, protegiendo el cartílago de forma clínicamente comprobada. Y finalmente, funciona como un señuelo inteligente que bloquea físicamente la adhesión de patógenos en el intestino. Esta combinación exacta de beneficios comprobados es lo que nos facilita el cumplimiento regulatorio estricto. Y claro, esos claims científicos sólidos son los que nos permiten fijar precios premium sin pestañear. Sección 4. La ingeniería de procesos, del suero al ingrediente. Llevar esta maravilla a escala industrial requiere biotecnología de precisión y procesos extremadamente controlados. Para extraer y concentrar estos biopolímeros directamente de los subproductos que ya están en la planta, la ingeniería de procesos avanza por 3 etapas críticas. Todo arranca con una digestión proteolítica muy meticulosa, que rompe la matriz de proteínas donde está atrapada nuestra molécula. Inmediatamente después, pasamos a una sofisticada ultrafiltración, diseñada para separar las moléculas basándose exactamente en su tamaño. Y por último, cerramos con un intercambio aniónico especializado. Este paso aísla el queratán sulfato de forma completamente pura, aprovechando inteligentemente su fuerte carga molecular negativa. Y ojo con este punto, porque aquí está la verdadera clave de nuestra rentabilidad operativa: la estabilidad térmica. Es, sin exagerar, el sueño absoluto de cualquier formulador. A ver, pensemos en las vitaminas estándar o los probióticos vivos. Casi siempre se degradan severamente durante la pasteurización o los agresivos tratamientos UHT en la lechería. Pero el queratán sulfato tiene una estabilidad suprema. Sobrevive a altísimas temperaturas con cero pérdida de bioactividad medible. Al resistir este rigor térmico, las plantas se ahorran fortunas. Ya no necesitan invertir en delicados y costosos sistemas de inyección post-proceso, ni gastar dinero en la sobredosificación de ingredientes sensibles calculando cuánto se va a degradar. Matemáticamente, esto es impecable. Menos desperdicio operativo y formulaciones más simples equivalen directamente a un margen de ganancia neto sustancialmente mayor. Por supuesto, dar este salto requiere modernizar las instalaciones. Es un requisito ineludible. Para capitalizar al 100% este bioactivo, la actualización de las plantas debe incluir 3 focos principales. Primero, la integración de un software de gestión de calidad verdaderamente robusto para monitorear los niveles de extracción en tiempo real. Segundo, la inversión de capital en maquinaria de ultrafiltración de grado casi farmacéutico. Y tercero, asegurar nuestra posición tecnológica mediante el licenciamiento de patentes biotecnológicas. Todo este ecosistema asegura que podamos escalar la producción cumpliendo perfectamente con los estándares globales de exportación más estrictos. Sección 5. Mercado al anaquel. El impacto directo al consumidor. La aplicación práctica de todo esto en el mercado final es masiva y altamente segmentada. No hablamos de vender sacos de polvo blanco a granel, sino de crear productos terminados que el consumidor considere indispensables para su vida. Las líneas tradicionales pueden evolucionar a una leche para deportistas pro, diseñada con evidencia para reparar el daño articular de entrenamientos de alto impacto. Simultáneamente, podemos apuntar a la creciente y adinerada Silver Economy, los adultos mayores, lanzando un yogur para la movilidad senior. Y más allá del consumidor de a pie, esta altísima pureza molecular nos abre la puerta a lucrativos contratos de nutrición clínica B2B a largo plazo, proveyendo bases estandarizadas para hospitales y clínicas especializadas. Y para confirmar que esto no es un mero experimento de laboratorio, basta con observar a los verdaderos líderes del mercado. Corporaciones de altísimo nivel como Seika Gakku han sido pioneras globales, estableciendo los estándares analíticos y dominando tratamientos de grado médico para la osteoartritis. A la par, firmas como Gnosis lideran la vanguardia en biotecnología, impulsando la biosíntesis y las extracciones de alta precisión. Seguir los movimientos de capital de estos gigantes nos confirma algo innegable: la validación institucional y la escalabilidad industrial de estos ingredientes ya son una sólida realidad comercial. Sección 6. Conclusión y retorno. Nuestra tesis de inversión. Para resumirlo ante cualquier junta directiva, este modelo se sostiene sobre 3 pilares imbatibles de rentabilidad. Número 1, el upcycling. Convertimos un pasivo ambiental y financiero, el suero, en un activo monetizado de alto valor internacional. Número 2, la estabilidad industrial. La increíble resistencia térmica que elimina las mermas operativas y simplifica la producción. Y número 3, el alto ticket. Ese salto definitivo de un anaquel masivo de leche común hacia el muy codiciado mercado global de la suplementación premium. Estos 3 factores juntos crean un perfil de margen financiero que simplemente no tiene competidor. Para darle aún más peso a esta realidad, vale la pena escuchar al analista de la industria Vanessa Micolucci, quien dio en el clavo con esta frase: una bebida láctea para la salud articular se vende al triple, es una estrategia de rentabilidad pura y dura.
Y así es, ya no estamos en el negocio de competir por centavos y volumen con la lechería vecina. Estamos usando la ciencia para competir directamente y con ventajas logísticas enormes contra el sector farmacéutico. Para quienes toman decisiones, operan las plantas o lideran la innovación, el paso lógico ahora es la planificación rigurosa y el abastecimiento estratégico. Pueden encontrar perfiles técnicos profundos y conectar con los proveedores calificados explorando el directorio de ingredientes LATAM. Es la fuente de inteligencia de mercado imprescindible para estructurar correctamente estas nuevas cadenas de valor sin dar pasos en falso. Cerramos este análisis con una pregunta crucial para el futuro del sector. Con la ciencia a nuestro favor, la biotecnología lista para usarse y un mercado ávido de nutrición especializada, ¿vamos a permitir que la planta láctea del mañana siga tirando su activo más valioso y de mayor margen literalmente por el desagüe? Es momento de cambiar nuestra visión sobre los residuos y asegurar con firmeza la alta rentabilidad que viene. Gracias por acompañarnos. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad.